cuando aceptamos a Cristo, Dios produjo en nosotros la regeneración, nos limpió de todo pecado, nos hizo nuevas criaturas. O sea que tu corazón y mi corazón volvió a ser ¿qué? Limpio, limpio totalmente.
para glorificar a nuestro Dios, y es precisamente el número 150, Cristo es tu dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en una cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Gracias. Ahora vamos a invitar a todos en el transcurso de esta semana que hayan cumplido un año más de vida. Siempre que pasen al frente, vamos a entonar feliz cumpleaños para conmemorar ese año más que el Señor nos permitió en estos días. Bueno, sabemos de Mía. La que la presta, dice el correste de fútbol, ¿verdad? Bueno, ahí está bien. ¿Alguien más en el transcurso de esta semana? ¿Alguien más? En este día de marzo ya. Que el químico Daniel cumple el 5 de marzo y el 6 de marzo cumple su hijo Gabriel. Entonces allí tenés que a festejar. Ok, adelante. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar feliz cumpleaños para mí en esta mañana. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año
Bien, vamos a pedir a nuestro pastor que nos dirija a Dios en oración, pidiendo por la vida de Mía, que ha estado con nosotros en estos tiempos y también está participando en el grupo de alabanza. Damos gracias a Dios por su vida, porque también ella es disponibilidad en su corazón. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir a Dios en oración. Oramos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por la vida de Mía, porque creo que es de bendición y somos de bendición para ella también. Gracias por su cumpleaños, porque está pequeña todavía, está jovencita, va comenzando su vida como joven. Pero rogamos que le sigas bendiciendo, síguele ayudando a crecer en tu camino y que ella cada año pueda ser un reto para ella, el amarte, el servirte con todo su corazón. Ayúdale en todas sus necesidades, Señor, que ella tiene y tú le conoces perfectamente. Le amamos en ti, le queremos como iglesia y estamos felices, contentos esta mañana de verle cumplir un año y estar con nosotros y dedicarte este tiempo para ti, Señor, especialmente. Gracias por su familia, sígueles bendiciendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar el tiempo de los diezmos y ofrendas. Pueden sentarse, hermanas. Gracias. Vamos a prepararnos. Voy a pedir a Bruno nos ayude para poder recoger los diezmos y ofrendas. Bruno, ayúdanos. Bien, vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Gracias Dios una vez más por los diezmos y ofrendas que van a ser levantadas, Señor. Dice, los hogares tienen resultados con nuestras familias. Digamos esto en cada una, Señor, dice sus trabajos, su vida, Señor, su hogar. Que Señor, sabemos que la palabra dice que cada uno ve con su corazón. Padre, no conquistas en la curiosidad que Dios tú amas alrededor de él. Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias por estas ofrendas, que sean canalizadas de la mejor forma para tu obra. Señor, podamos seguir llevando el Evangelio por medio de ellos. Presentando también esta obra en este lugar, que tu ministerio sea, Señor, representado de la manera más digna. Gracias por todo, Señor, que lo pedimos por los medios de Cristo Jesús. Amén. Siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno en como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Bien, ya que hemos preparado nuestras vidas en estos momentos, vamos a pasar a las clases, vamos a jugar las clases. Hoy nomás en los niños, ¿verdad? Okay. Todos los niños de 1 a 12 años, por favor, pasen con la maestra
Nuestra hermana Elia. Bien. Gracias. Vamos ahora pues a recordarnos si alguien quiere cambiar lugar, ahora está un clima ahí muy fuerte o lugar donde ellos quieran estar, mejor opción es tiempo. Vamos a dar lugar a nuestro pastor. Mañana el mensaje. Dale, Chicho. Vale, dale, bájale. Ájale con cuidado. Bien, buenos días hermanos, buenos días a todos. Qué gozo estar esta mañana delante de Dios y de ustedes también. Pues damos gracias a Dios por los temas que ya hemos estado presentando ante ustedes. Hemos estado hablando de los atributos de nuestro Dios naturales, esos atributos que de alguna manera en especial hace que conozcamos un poquito más a Dios, hace que le amemos con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aprendimos del versículo de memoria el día de hoy? Sí, es hermoso nuestro verso que tenemos y dice nuestro verso que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y este es parte de lo que estaremos hablando el día de hoy, parte de su atributo moral de Dios. Él es justo, equitativo, ya vimos que es justicia. Dios va a actuar con justicia siempre, con rectitud, ¿sí? Parte de lo que es Él. Él es también amor, este es otro atributo natural. Él ama al ser humano, al hombre, lo ama por naturaleza, por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios amó al mundo, Dios te amó a ti, nos amó a nosotros, nos ama a todos nosotros, ¿sí? Ama a Dios también al pecador también. Por eso es que vino a la cruz a morir por todos los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y encontramos entonces que su amor es tan grande. Hoy nos toca hablar de otro atributo moral de Dios y es el atributo de la santidad. La santidad. Se dice que posiblemente este es uno de los atributos más sobresalientes de Dios, su santidad, hermanos. Creo que a medida de que tengamos un concepto claro de lo que es la santidad de Dios para nosotros, como creyentes, hermanos, pecaríamos menos, yo creo. Sí, pecaríamos menos, ofenderíamos a Dios menos. Todavía batallamos, todavía pecamos contra Dios, ¿sí? ¿Cuántos batallan todavía con el viejo hombre? Sí, ese viejo hombre que nos lleva a veces, en ocasiones, a ofender a Dios. Y en su santidad, hermanos, cuando nosotros miramos este tema de la santidad de Dios en nuestra vida como hijos de Él, como creyentes, encontramos que para nosotros, como sus hijos, es muy importante el hecho de hablar de este tema. Y hablando de este tema, quisiera que vayamos a nuestras Biblias para empezar nuestro tema del día de hoy. Al ratito vamos a levantar nuestra ofrenda misionera, ya al final levantamos nuestra ofrenda misionera. A lo mejor usted ya viene preparada con su ofrenda para este matrimonio joven que se acaba de casar hace poquito y que va de misioneros a Bolivia. Entonces, Isaías capítulo 57, por favor. Isaías capítulo 57, por favor, si estamos ahí en este pasaje, Isaías capítulo 57. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 57. Hablando de la santidad de Dios, mire lo que la Escritura nos dice en cuanto a este tema. Sí, la Biblia nos declara de una manera muy clara este concepto de la santidad, de lo que es Dios, hermanos, en su santidad, lo que es Él. Dice Isaías capítulo 57, si están ahí conmigo en el verso 15, por favor, Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hablando de su santidad, dice nuestro verso, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces dice el verso ahí mismo, yo habito en la altura y la santidad. Entonces Dios, hermanos, una de las cosas que lo rodea a Dios, hermanos, es su santidad. Él nada, hermanos, nada tiene que ver con el pecado. ¿Sí? Los que batallamos con el pecado somos nosotros. Nosotros batallamos con el pecado, nosotros somos pecadores, nosotros conocemos el pecado, Dios no. Él dice que habita, ¿sí?, en la santidad, dice el verso, yo habito en la altura y la santidad. Entonces ahí habita Dios en medio de la santidad, dice el alto y sublime. Así es nuestro Dios en su santidad. El concepto bíblico, lo que la Biblia enseña acerca de su santidad, Él vive y siempre está en santidad. Él nada tiene que ver con el pecado. De hecho, hermanos, hablando de su santidad, Él nunca obra la maldad. ¿Sí? Dios nunca obra la maldad. Dios castiga la maldad, es diferente. Dios castiga la maldad, ¿sí? Y Dios, hermanos, siempre va a perseguir. Dios nunca se va a equivocar, hermanos, en cuanto a castigar. ¿Sí? Cuando va a castigar la maldad, hermanos, Dios no se va a equivocar. Yo no sé si tú como papá alguna vez te equivocaste. ¿Sí? Te equivocaste al disciplinar a tu hijo o a tu hija. ¿Sí? A veces pasa, ¿no? En la familia cuando hay alguien mayor que es el que se le carga más la mano que al menor, ¿no? Si se cayó el más pequeño, ¿quién tiene la culpa? El más grande, ¿verdad? Y a veces ¿qué dicen los hijos más grandes? Mamá, eso es injusto. Y a veces nos equivocamos nosotros como papás, tal vez en castigar, ¿no? Pero Dios, hermanos, ¿Dios se equivocará? ¿Se equivocará Dios cuando Él habita en santidad y va a castigar a alguien, hermanos? Yo creo que no. Dios no se equivocará jamás de esto, porque Él dice que habita el alto y sublime y que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Y dice, y yo habito en la santidad. Entonces, Él habita en la altura, en la santidad, dice nuestro verso. Entonces, hablando de esto, la Biblia nos declara de una manera específica este hecho de que Dios habita y vive en santidad, dice su palabra. Salmo capítulo 99, por favor. Salmo capítulo 99, versículo 9. Por favor, vamos a otra cita. Salmo capítulo 99, versículo 9. Ya estamos ahí. Salmo 99, 9. Miren cómo dice el salmista acerca de Dios, de su santidad. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. ¿A qué le hace recordar todo esto que estamos mencionando? Hablando del salmista. ¿Sí? ¿Qué le hace a usted recordar en la Biblia? ¿Le recuerda a Moisés? ¿Se acuerdan a Moisés cuando estaban en aquel monte santo y que le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo? Porque dice que había una zarza que no se consumía y Moisés, hermanos, de una manera muy especial estaba mirando, hermanos, esa parte que no, los seres humanos no debemos estar porque somos pecadores, y por eso le dice, quita el calzado, porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces, hablando de su santidad, estamos hablando que Él es limpio, que Él es puro, Él nada tiene que ver. Por eso Moisés tuvo que quitar las sandalias de sus pies, porque el lugar donde Dios estaba, hablamos de su santidad. Así dice el salmista, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, dice, porque Jehová nuestro Dios es. Entonces, ¿cómo es Dios? Santo. Su atributo, hermanos, Él es santo, ¿sí? Él también, como es equidad, es justicia, es amor, pero Él también es, ¿qué? Santo. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, hermanos, cada vez que ofendemos a Dios, tenemos que ir a Él y confesarle nuestros pecados, porque entonces no podemos estar delante de Él, hermanos, con pecados en nuestra vida. Nos incomoda. De hecho, nuestra propia conciencia nos acusa, sin que nadie te diga nada.
sin que el pastor lo sepa, sin que el hermano lo sepa, nadie, pero lo sabe Dios, que es lo más importante, que escudriña y ve el corazón de nosotros, hermanos, porque dice la Escritura que Él es santo, Él es puro. Entonces Él habita, Él está, la Biblia nos declara el hecho de esta santidad de Dios en su vida. Él es santo, dice la Escritura, dice aquí, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, la Biblia nos declara, hermanos, el hecho de la santidad de Dios como una doctrina clara, hermanos, en la Escritura, en la palabra de Dios hacia nosotros. Habacuc capítulo 1, por favor. Habacuc, otro pasaje, por favor. Vamos a Habacuc. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Sí? Para que tenga usted una idea. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Yo voy llegando por Nahum y ya llegué a Habacuc. ¿Sí? Ahí en los profetas menores, un poquito complicado para poder llegar a estos libros que están ahí, pero nada difícil. Oseas, vaya donde está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir a esta cita, Habacuc capítulo 1, por favor. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc 1.13, ¿están ahí, hermanos? Los que ya lo encontraron, Habacuc 1.13, pueden leer, por favor, hermanos, adelante. Ah, qué hermoso texto. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Hermanos, ¿cómo es nuestro Dios en sus ojos? Limpio, hermanos. Él es puro, así es nuestro Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, Él no puede ver ¿qué? El pecado, el mal. El mal dice el verso, o el pecado. Él no puede ver el mal. ¿Sí? Él, hermanos, es tan limpio. Dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿sí? Él no puede ver esto, hermanos, ¿sí? Dios, hermanos, o sea que Dios, hermanos, al mirar todo esto, ¿creen que va a castigar? ¿Cómo ven? El mal, hermanos. Sí, Dios lo va a castigar porque es muy limpio, no lo soporta Dios, hermanos, esto en su vida. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, donde tuvimos nuestra lectura el día de hoy? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Vamos al Nuevo Testamento, ya casi al final. Está Santiago, Primera, Segunda de Pedro. Ahí Primera de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 15 y versículo 16. Primera de Pedro 1, versículo 15 y versículo 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. O sea, Dios dice que Él es santo, Él es santo. Claro, también nos pide a nosotros que vivamos en santidad. Por eso en nuestra vida como creyentes, uno de los procesos de santificación que suceden en tu vida y en mi vida, cuando tú aceptas a Cristo, es que Dios hace un nuevo corazón. Cuando Cristo entra a tu corazón, cuando tú le pides perdón por tus pecados y te arrepientes, a lo mejor ni sabes bien todo lo que estás haciendo, pero esto es lo que estás haciendo. Estás pidiendo a Dios perdón, que te perdone todos tus pecados, que entre a tu corazón, que tú creas en Él, que tú depositas tu confianza en Él, y entonces Dios está produciendo en tu corazón lo que se llama la santidad, hermanos, instantánea, inmediata. Al momento que tú aceptas a Cristo, tú llegas a ser santo, limpio, sin pecado. Claro, después de que aceptamos a Cristo, cometemos una falta, como cuando yo les he contado de las cosas malas que hacía, ¿sí? Y entonces ofendo a Dios y tengo que pedirle perdón. Pero la Biblia dice que seamos santos porque Él es santo. Por eso Él puede demandar de una manera clara, porque en la Biblia encontramos el hecho de la santidad de Dios descrita de una manera muy clara. Por eso Él demanda santidad de nosotros. Dice aquí el verso que tenemos, el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces
Dice la Biblia en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Entonces Dios es santo, hermanos. Por eso encontramos que la Biblia nos declara el hecho de la santidad de Dios. No podemos dejar de negar esta doctrina tan importante en cuanto a la moralidad de Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero también Dios es santo, dice su palabra. Entonces estos atributos morales le pertenecen a Dios y posiblemente este atributo del cual estamos hablando, hermanos, sea el más sobresaliente de todos. No quiero decir que los demás no sean importantes, pero este atributo de su santidad, hermanos, es muy bueno para nosotros, porque si observan la carta de Pedro para los creyentes, para los cristianos, él dice, sed santos porque yo soy. Entonces él demanda esto de nosotros, ¿sí? La limpieza de nosotros, de nuestro corazón. Yo no sé cómo está tu corazón hoy, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cómo llegaste hoy a la iglesia. Entonces encontramos que este atributo de la santidad de Dios, hermanos, sencillamente es importante para nosotros. Ahora, notemos entonces en primer lugar este hecho que la Biblia nos declara acerca de la santidad de Dios. Dios es santo, así de sencillo, hermanos. Dios es santo, por eso demanda santidad de nuestra vida. O sea, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él es limpio, dice la Biblia, de ojos para ver el mal. Él está limpio. Dios así es. Por eso cuando nosotros pecamos, a veces nos sentimos chiviados, con pena, con vergüenza, como Adán y Eva. ¿Recuerdan qué hizo Adán? Fue que se escondió. Y cuando pecamos muchas veces ni queremos venir a la iglesia, ni queremos leer la Biblia, ni queremos orar, porque estamos ¿qué? Ofendiendo a Dios. Pero cuando pedimos perdón, nos reconciliamos con Él. ¿Sí? ¿Recuerdan nuestro pasaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, Él habita en la santidad. Él es santo, dice la Escritura. Pero este atributo es bien interesante, hermanos, en la Biblia. Porque no solamente se le atribuye, hermanos, este atributo al Padre. ¿Sí? Miren, vayamos a una cita, por favor. En Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, por favor. Es bien interesante. Para los que nos gusta la doctrina de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice que los tres son dioses y tienen diferente función. Y es bien interesante que este atributo de la santidad en Isaías capítulo 41, vamos por favor a esta cita, Isaías capítulo 41, se le atribuye la santidad, hermanos, al Padre, como ya lo hemos estado mencionando, que es parte de la Trinidad. Isaías capítulo 41, por favor. ¿Sí? Isaías capítulo 41, versículo 14. ¿Estamos ahí? Isaías 41, 14. Si estamos ahí, vamos a leer juntos, por favor. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. ¿A quién se le llama entonces aquí al Santo de Israel? A Dios el Padre, a Jehová. Se le llama que Él es el Santo de Israel, que es una parte, hermanos, de la Trinidad. Entonces estamos diciendo que este atributo de la santidad, hermanos, se le asigna a, a cada una de las personas de la Trinidad. Aquí se le llama a Dios el Padre, dice nuestro verso, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces encontramos que este atributo, hermanos, se le asigna a una de las personas de la Trinidad, como es el Padre. Pero también, hermanos, tenemos a un Dios que es el Hijo y que también la Biblia le llama que es santo. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos 3, 14. Hechos capítulo 3, versículo 14. Vamos a esperar a que la mayoría llegue ahí, que no se escuchen las hojitas. Y vamos a ver Hechos 3, 14. Si estamos ahí, por favor, ustedes, hermanos. A vosotros
¿A quién ellos habían negado? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Mas vosotros negasteis, dice. ¿Lo negaron a Cristo? Sí, al contrario, lo crucificaron también. Lo negaron, dice el apóstol el apóstol Pedro aquí en su sermón. Mas vosotros negasteis al santo, dice, y al justo, y pedisteis que se diese un homicida. ¿Sí? ¿Recuerdan? En vez de que crucificaran a ese malvado, crucificaron al Señor Jesucristo en su lugar. Por eso dice, negasteis al santo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, esa es otra parte de la Trinidad. Al Señor Jesucristo también se le llama al santo y al justo. Estas dos características tiene el Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo, siendo parte de la Trinidad, también la Biblia dice que es santo. ¿Sí? Para que tengamos más datos en cuanto a la Trinidad, ¿sí? Se le llama al Padre, se le llama el Santo de Israel, pero también al Señor Jesucristo, aquí se le llama al Santo o el Santo, se le llama al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, por favor, Efesios capítulo 4, hablando de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 nos dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Esta palabra contristar significa entristecer, cuando causamos tristeza, ¿sí? ¿Y cómo mi hijo me puede causar tristeza? Cuando no me obedece, ¿no? Cuando se porta mal, cuando me deshonra, en vez de honrarme, me deshonra. ¿Y cómo le causamos tristeza a Dios? Cuando hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando nos enojamos, nos airamos, cuando guardamos en nuestro corazón amargura, resentimiento, ¿sí? De hecho, el daño, hermanos, en vez de ser para la otra persona, muchas veces es para nosotros. Vamos a tener cuidado con todo esto. Por eso quítese, dice, de vosotros. Y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios. O sea, podemos causar tristeza, ¿sí? Al Espíritu Santo. Y por eso muchas ocasiones, cuando causamos tristeza, venimos a la iglesia ya sin ganas. Voy a ir, a ver qué me va a decir ese predicador, a ver qué va a mencionar, a ver si me va a decir algo, ¿sí? Y nuestro concepto debe de cambiar. No es tanto lo que voy a recibir, sino lo que yo puedo dar. Lo que yo puedo dar a Dios. ¿Qué le puedo dar a Dios? Puedo dirigir, puedo cantarle con todo mi corazón, aunque esté yo enfermo, aunque no esté yo bien. No sé cómo venga usted esta mañana, yo vengo más o menos, no tan bien. Mejor que antes, sí. Pero gracias a Dios, hermanos, venimos con todo el corazón. Es lo más importante, porque tenemos un Espíritu Santo que es santo, dice la Biblia. Entonces, es parte de la tercera parte de la Trinidad, ¿sí? Dios el Padre, ¿sí? Se le llama el Redentor de Israel. Al Señor Jesús se le llama el Santo, y al Espíritu Santo, pues se le llama Espíritu Santo. Dice, no lo contristéis. Entonces, no debemos causar tristeza, ¿sí? Cuando pecamos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué puede hacer usted cuando pecamos? La Biblia dice, confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú sabes que tienes algo en tu corazón de pecado, pues dile al Señor, perdóname, límpiame. Porque Dios es tan limpio, hermanos, que no puede ver ¿qué? El mal. Él no puede ver el mal, ¿sí? Él te ama a ti, pero no ama lo que tú haces. Esa es la diferencia. No ama lo que nosotros hacemos de mal, de maldad en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Porque Él quiere que seamos santos, como dice, sed santos porque yo soy santo. Él demanda santidad en nuestra vida, porque es parte de su atributo, parte de su naturaleza, es su esencia, es el mismo Dios que es limpio, hermanos, y que nada tiene que ver con el pecado, hermanos. Y esto es lo hermoso que tenemos hoy, hermanos, que las tres personas de la Trinidad, hermanos, habita o se les llama que son santos. Qué interesante la Biblia. Recaudando un poco de más de datos en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo se les llama que son santos, limpios, sin pecado. No hay mancha.
De hecho, Dios, hermanos, en su propia esencia no obra el mal. ¿Sí? ¿Qué significado tiene en la Biblia, hermanos? La santidad aplicada a Dios, hermanos. Vamos a verlo, por favor, en el libro de Job. Miren, Job, dicen los que han predicado acerca de este libro, que es uno de los libros más antiguos, el libro de Job. Yo esto no lo sé bien, pero si usted puede investigarlo, pero Job se dice que es uno de los libros más antiguos. Y miren lo que dice Job capítulo 34, por favor. Job capítulo 34. De hecho, es un libro que me encanta, el libro de Job, por todas esas pruebas. Cuando yo paso alguna prueba, alguna dificultad, voy a Job y digo, ¿no he pasado nada? Realmente lo mío no es tan grave como lo que Job vivió en su vida. Pero más sin embargo encontramos una hermosa victoria. Cuando ya termina esta historia, Dios le bendice, Dios le recompensa y Dios le da mucho más de lo que antes tenía. Sí, ahí me han preguntado, ¿y le dio una nueva esposa? Y no sé qué haya sucedido. También yo me pregunto lo mismo. Puedo darle una opinión, posiblemente sea una opinión, pero a lo mejor me equivoco en mi opinión, ¿sí? Porque es mi opinión, sencillamente. Dios tiene la respuesta. Pero esto que dice Job, capítulo 34, sí es verdadero en cuanto a la santidad de Dios. Job, capítulo 34, por favor, versículo 10, por favor. Job, capítulo 34, versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Miren qué hermoso, ¿no? La escritura. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente o sea que, hermanos, la impiedad está lejos de ¿quién? De Dios, hermanos. Dios nada tiene que ver con la impiedad, hermanos. Sí, a lo mejor usted va a mirar en esta tierra mucha impiedad, mucha maldad. De hecho, cuando Dios creó al hombre, dice que su pensamiento del hombre era continuamente el mal. Así empezó la creación, si ustedes observan, y no ha cambiado mucho. No crean que los tiempos han cambiado. De hecho, el apóstol Pablo escribe en esas cartas que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos más que de Dios. ¿Sí? Yo cuando escucho algún comercial, tienes que amarte a ti mismo. No es malo que te cuides, no es malo. El problema es amarte más a ti que a Dios. Ese es el problema, porque el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo primero, eso es lo correcto, es el concepto correcto. Amar a Dios antes que te ames a ti, ¿sí? No es que no te cuides a ti, sino que debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo como a ti mismo, a los demás. Estaba leyendo los versículos de los niños que tienen colgados ahí en su ventilador, y estaba leyendo y decía uno así, que debemos tener a los demás como a superiores a nosotros mismos. Qué bonito, dije, qué bonitos textos tienen los niños aquí. Ojalá estos versículos que están aquí, ellos los puedan vivir en su vida como creyentes, como hijos de Dios. Pero encontramos que de Dios, hermanos, está lejos la impiedad. Dice nuestro verso que tenemos aquí, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. O sea, el significado de la santidad de Dios aplicada a Dios, hermanos, Dios quiere ver lejos la maldad. Dios no obra la maldad. En Dios, hermanos, no hay maldad. ¿Sí? No creas que Dios va a decir, le voy a hacer esta maldad a tal hermano. No, hermanos, Dios no obra esto. Al contrario, la maldad, dice Job, está ¿qué? Lejos de Dios. O sea que Dios todo lo que va a obrar en tu vida y en mi vida es para bien, nunca para mal. Dios nunca va a querer obrar mal en tu vida o algo malo para ti. ¿Sí? Dios siempre va a querer obrar el bien. De hecho, hay otro pasaje que dice que Dios tiene propósitos de bien y no de mal. Dios nunca va a querer obrar algo malo para ti. Es que me pasó esto porque me castigó, porque no. A veces Dios, al que ama, dice que disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Y hermanos, a veces Dios tiene que usar sus estrategias. Si no, el hombre no se acerca.
el hombre no va, el hombre va a querer huir lejos de Dios, ¿sí? Por eso lejos esté, dice la Escritura, hablando de este hecho, hermanos, de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a este concepto de la santidad de Dios. Cuando lo aplicamos a Dios, la maldad, hermanos, está ¿qué? Lejos, muy lejos. Dice nuestro verso, Job lo tenía muy claro esto, lejos esté de Dios. Ahora imagínense usted a un Dios, hermanos, obrando la maldad. Imagínense usted esto, este concepto, o teniendo que tuviéramos nosotros como creyentes, hermanos, un Dios que obrara la maldad. ¿Sería correcto este Dios que tuviéramos, hermanos? No, hermanos, nuestro Dios no obra la maldad. Nuestro Dios hace bien, siempre hace un bien, hermanos, a todas sus criaturas. Por eso lejos esté de Dios, dice Job, la impiedad, la iniquidad, está lejos. ¿Sí? Esa maldad, Dios nunca va a obrar, le voy a hacer esto para que entonces, ahora sí. No, Dios no obra la maldad, hermanos. Él es santo en su moralidad. Dios es santo. Por eso este concepto que tenemos aquí, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dice la Escritura, Dios nunca obrará el mal, hermanos, para ninguna de sus criaturas. Él nunca se equivocará, hermanos, al castigar a sus hijos. Nosotros sí, ya lo decíamos. ¿Te has equivocado como papá alguna vez? Yo he conocido papás que se han equivocado. Y a lo mejor alguna vez Timoteo y quieren decir, papá, te equivocaste y cometiste esto. Pues sí, hijos, perdónenme, ¿no? Yo lo que puedo decir, porque nos podemos equivocar como papás. Nos podemos equivocar al querer corregir algo, ¿sí? En vez de castigar a Keren, castigué a Timo, ¿no? O al revés, castigué a Timo y en vez de que era la culpable de Keren. Entonces, hermanos, nos podemos equivocar como papás al querer corregir algo, ¿sí? Y ellos entre muchachos saben quién tuvo la falla, quién tuvo el error, pero a veces como papás nos podemos equivocar. Pero Dios, hermanos, nunca se va a equivocar al castigar a alguien. Dios al que va a castigar le va a dar su merecido, se lo merece. Nunca se equivocará Dios en esto. Él puede hacerlo. Estamos en esta cita, ¿verdad? Job capítulo 34, versículo 10. Vamos a Levítico capítulo 11, por favor. Levítico capítulo 11. Génesis, Éxodo, Levítico. Ahí, Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 11, por favor. Levítico capítulo 11. Versículo 43, por favor. Levítico capítulo 11, verso 43. Miren lo que dice Dios en verso 43 de capítulo 11 del libro de Levítico. ¿Ya estamos ahí? Ok, leo el 43, ustedes el 44 y nos unimos en el 45, por favor. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová, tierra de Egipto. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué dice el verso 43? No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Dios les dio ciertas leyes al pueblo de Israel, ¿sí o no? Para que pudieran regirse, ¿sí? Dios les dio estas leyes y les dice Dios, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. O sea, Dios les dio esto para que de alguna forma se pudieran, ¿qué? Proteger, cuidar los hombres en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, si usted quiere aplicar esto, no es posible. Dios con el pueblo creyente, con el pueblo cristiano,
quitó esas leyes. Estas leyes, hermanos, eran para la nación y para el pueblo de Israel, la nación de Israel, y ellos deberían de guardar todas estas cosas. En el Nuevo Testamento Dios actúa con el pueblo de Dios de una forma totalmente diferente. Pero dice el verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Entonces, cuando la gente se guardaba de estas cosas, era como que, como decir, yo también soy santo, yo soy limpio, no me he contaminado. Y cuando se contaminaban de esto, hermanos, entonces tenían que ofrecer un animalito, sacrificarlo por sus pecados. Es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Y el sacerdote tenía que entrar, hermanos, una vez al año, hermanos. Una vez al año, para que pudieran, hermanos, estar limpios. Entonces, encontramos que Dios, hermanos, Dios no tiene nada que ver con el pecado, porque dice el verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Seréis pues santos? Entonces, ¿qué concepto tenemos de Dios, hermanos? En cuanto a la Biblia de su santidad, es que Dios es ¿qué? Limpio, Él es santo. Sí, por eso les prohibió, les dijo, no se van a contaminar con estos animalitos. Sí, hoy si los comemos, no pasa nada. Hoy si ya lo comemos, no pasa nada. En el Antiguo Testamento sí, porque era parte de lo que Dios les estaba prohibiendo para que se mantuvieran limpios. Eso significaba, hermanos, que Dios, hermanos, es absolutamente limpio, libre de toda mancha. Y quien participaba de estos animalitos se veía ¿qué? Inmundo, pecador, ¿sí? ¿Qué dice su palabra ahí en el verso que aprendimos de memoria? Dios es luz. Bueno, lo vimos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ninguna. Hermanos, ¿cómo es Dios? Luz. Él es limpio, ¿sí? No hay ningunas tinieblas. Entonces, ¿qué concepto bíblico tenemos, hermanos, en cuanto a esta santidad de Dios o cómo se le aplica a Dios? Es que Dios, hermanos, en su santidad es limpio. Aún estos animalitos, hermanos, cuando pasaban en alguna persona o se contaminaba la persona era inmunda, era pecadora, estaba ofendiendo a Dios. Y por eso dice Dios, no se contaminen con esto, porque yo soy santo, yo soy limpio totalmente. Por eso la Biblia dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto significa que Dios en su moralidad es totalmente limpio, hermanos. Limpio. Nada que ver con el pecado. ¿Nosotros cómo somos? Pecadores. Nosotros somos pecadores. Por eso no podemos acercarnos al monte de Dios como Moisés, ¿recuerdan? Y le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, cuando venimos a la casa de Dios, a la presencia de Dios, ¿sí? Y nos damos cuenta que hay pecado en nuestra vida, tenemos que confesar nuestro pecado y decirle, Señor, perdóname, porque tú eres tan limpio de ojos, eres tan santo, que nada tienes que ver con el pecado. Porque Dios es luz, dice su palabra, y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, este significado bíblico se aplica, hermanos, en cuanto a la santidad de Dios. Job sabía de una manera clara que la impiedad, el pecado, hermanos, estaba lejos de Dios, hermanos, lejos de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta santidad de Dios? Proverbios capítulo 15, por favor. Proverbios capítulo 15. Creo que ya tenemos un concepto un poco claro en cuanto a la santidad de Dios, pero ¿cómo se manifiesta esta santidad de Dios? Miren, por favor, Proverbios capítulo 15. Vamos al libro de Proverbios capítulo 15, versículo 9.
Proverbios capítulo 15, versículo 9. Proverbios 15, 9. ¿Qué dice la escritura? Proverbios 15, 9. Abominación es a Jehová el camino del impío. Entonces, ¿cómo se manifiesta, hermano, la santidad de Dios? Hermanos, dice en la abominación, dice aquí el verso, abominación es a Jehová el camino del impío. ¿Sí? Del impío. Entonces, una persona impía es una persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, ¿sí? Y su camino, dice Dios, que lo abomina. En otras palabras, lo aborrece, ¿sí? Dios, que es tan limpio, hermanos, aborrece el camino de la persona que no le busca, que es una persona impía. Es diferente lo que dice la última frase, ¿verdad? Mas Él ama al que sigue. Aquí tenemos dos conceptos muy claros, hermanos. El primero es que Dios aborrece al malo, al impío, al pecador, al que no quiere saber de Dios, al que aborrece a Dios, al que no quiere ceder su corazón a Dios. Entonces, Dios aborrece esto. Entonces, el concepto o cómo se manifiesta la santidad de Dios es manifestada a través de que Dios aborrece, hermanos, al del camino impío. ¿Sí? Dios aborrece a la persona que no tiene a Dios. Por eso, cuando nosotros no habíamos aceptado a Cristo, dice que estábamos en guerra con Él. Dice que estábamos en pleito. ¿Sí? No sé si tú te has peleado alguna vez con tu esposa o con alguien. Yo sí me he peleado muchas veces con mucha gente que ha estado en contra de Dios, hermanos. La gente que está en contra de Dios, pues también está en contra de Dios, está en contra de mía también. Porque si amamos a Dios y buscamos a Dios, vamos a estar en contra de las personas que no estén a favor, ¿sí? De Dios. Gracias, Dani. Gracias, qué amable, Dani. Gracias. Ya le estoy echando aquí un cafecito ahí que tengo, pero gracias, Dani. Pero, hermanos, encontramos que Dios, en cuanto a la manifestación de su santidad, hermanos, Él aborrece. Dice el verso 15, abominaciones a Jehová el camino del impío. Entonces, el camino del impío, hermanos, antes que nosotros éramos impíos, antes que conociéramos a Cristo, ¿cómo nos veía Dios? Como algo horrible. Dice, yo desprecio lo que están haciendo. Pero es que yo hacía esto, hacía tal peregrinación, yo hacía esto, y Dios lo veía como ¿qué? Como eso odio, dice Dios. Todo eso que tú estás haciendo, lo odia. Cuando yo no conocí a Cristo, antes de los 21 años que acepté a Cristo, en mi corazón, yo empecé a pedirle perdón por mis pecados y dije, Dios no está ahí, Dios no está en mis borracheras, Dios no está en las cosas malas que he hecho, pues. Dios no está ahí. ¿Cómo es posible que Dios esté ahí? Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, le pido perdón, porque todos mis hechos eran impíos realmente. Eran malos, muchas cosas. A lo mejor había algunas cosas buenas. A lo mejor obedecer a mi mamá era algo bueno. Pero, ¿quién me enseñó a decir groserías? Yo solito aprendí. Yo las oía y las repetía. Y hermanos, todo es abominación a Dios. Por eso dice aquí, abominación es a Jehová el camino de Él. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta santidad de Dios? O en su santidad Dios está diciendo, todo eso que las personas están haciendo, yo lo aborrezco, yo lo odio. ¿Cuántos aman? Qué bueno que estás bien borracho, ¿no? Yo, ¿no? Estás bien borracho, Víctor, mira, me gusta tu olor, cómo huele, sabroso. ¿Huele bien? No, hermanos, huele feo eso. Dios lo aborrece, así como el humo del cigarro, a veces que alguien va pasando y estoy parado ahí y pasa y se siente como en su cuerpo lo tiene esa persona, sin que te lo dé a oler, solamente pasó a un lado tuyo. Hermanos, dice la Biblia que Dios aborrece, abomina el camino de la gente que no lo busca. Para Él, hermanos, Él aborrece todo eso.
toda su idolatría, todo lo que la gente pueda hacer o que intente hacer, hermanos, lejos de Dios, Dios lo aborrece. ¿Qué dice el verso 26 aquí de este mismo capítulo? Estoy en Proverbios capítulo 15, ahora el verso 26. Por favor, ustedes, hermanos. La misma palabra, ¿se dan cuenta? Abominación son a Jehová los pensamientos ¿de quién? O sea que cuando yo tengo un mal pensamiento, ¿qué dice Dios? Eso yo lo aborrezco, dice Dios. Eso es pecado. ¿Has tenido malos pensamientos? Yo sí. Y yo les he dicho que a veces ya no digo groserías, honestamente ya no las digo, pero a veces aquí en mi cabeza empiezan a querer volar, pero nunca van a hacer nido, hermanos. Cuando viene un mal pensamiento, ¿saben qué hago? Le digo a Dios, Señor, quita. Si aún sea mi mirada, aún sea que mi mirada me lleve a pecar contra Dios, aún mi oído. Por eso no me gusta el chisme. Cuando yo escucho que alguien está chismeando algo, yo me quito porque eso no me gusta. Porque a Dios lo aborrece, hermano. Aborrece las cosas que desagradan a Dios. Si a ti te gusta esto, es abominación a Dios. Porque dice, abominación son a Jehová los pensamientos de él. ¿Cómo sabes si ese pensamiento que te está diciendo la persona es verdadero? ¿Y tú lo crees? Cuando te lo está contando, tú lo crees, ¿sí o no? ¿Crees aquello que se te está diciendo? Yo, ¿saben qué he aprendido? Dame hechos. Palabras, no, hechos. Los hechos son más importantes. A veces hay personas que nos caen mal. ¿Te ha caído mal alguien? A mí sí. A mí ha habido personas que nada más las miro y me caen mal. Pero ¿sabes qué he hecho yo en mi vida? Para no tener un mal pensamiento, porque esto es un mal pensamiento, lo conozco o la conozco y la empiezo a tratar. Y empiezo a tener un concepto totalmente diferente. Cuando yo la trato a la persona, digo, eso que están diciendo, puras mentiras, no es verdad. Porque la empiezo a tratar. Pero a veces, ¿cuántos tenemos un concepto de alguien? Y ya me cayó mal, porque ya escuchaste algo, ya supiste algo, y ya tú te hiciste otro concepto de la persona. ¿Cierto o no? Nos pasa. Son pensamientos que malos. Dice aquí donde estamos, abominación son a Jehová los pensamientos de él. Entonces las personas malas, hermanos, tienen malos ¿qué? Pero Dios los aborrece. Eso es lo interesante de este pasaje. Dios en su santidad aborrece todos esos malos pensamientos. Por eso tenemos que aprender a cambiar, hermanos, nuestros malos pensamientos por buenos pensamientos. ¿Venir a la casa de Dios es un buen pensamiento? Te felicito. Qué bueno que trajiste a tu amigo. Fue un buen pensamiento para tu amigo. De verdad, en serio. Fue un buen pensamiento. ¿Sí? Ayer que estuvieron aquí en la casa, me dice, ¿va a venir? Y dije, qué bueno que lo invite a algo bueno. Porque muchas veces los amigos te invitan a algo malo, mayormente. Gracias a Dios por los buenos amigos que nos invitan y tienen buenos pensamientos. Porque Dios, hermanos, aborrece a los hombres de malos pensamientos, hermanos. Entonces, en esto podemos ver la manifestación de la santidad de Dios. Cuando Él aborrece, cuando Él abomina, hermanos, todo lo malo. ¿Sí? Entonces encontramos esto en la vida de Dios. Miren, veamos otro pasaje. Isaías capítulo 59, por favor. Isaías 59. Este pasaje nos va a dar un poquito de más luz en lo que estamos mencionando en este momento. Isaías 59, versículo 1. 59:1. He aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Por favor, ustedes el 2. Hermanos, ¿cómo se manifiesta la santidad de Dios? Cuando nuestras iniquidades han causado una pared divisoria entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que divide de esa santidad preciosa de nuestro Dios? Hermanos, sencillamente es el pecado.
El pecado. El pecado siempre nos va a alejar de Dios, ¿sí? Si tú ves a tu esposo que está ofendiendo a Dios, ¿crees que lo vas a amar más? Vas a decir, ¿cómo es posible? O tu hijo, no quiero decir que no lo ames, pero vas a decir, hijo, estás mal en lo que estás haciendo, estás ofendiendo a Dios, estás dañando a ti mismo con lo que estás haciendo, ¿no? El pecado, hermanos, en muchas ocasiones causa una pared divisoria, y es lo que pasaba con el pueblo de Israel, hermanos. En lugar, hermanos, Dios en su santidad, hermanos, Él nada tenía que ver con el pecado. Por eso dice, vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho una división. Ahora dice el verso 1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, hermanos. La mano de Dios, hermanos, sigue salvando vidas. Dios quiere seguir salvando personas. Por eso el curso que tuvimos ahora de evangelismo, porque queremos preparar a la iglesia para que salve a las personas, para que las personas no vayan al infierno. Y la mano de Dios no se ha cortado. Dios quiere que sigamos salvando gentes para Dios. Es lo que Dios quiere, dice nuestro verso. Ni se ha grabado su oído para... O sea, Dios siempre tiene su oído, ¿qué? Fresco, atento. Él está escuchando todas nuestras necesidades, lo que nos pasa, lo que otras personas sienten. Su oído está atento a nuestras horas. Dios nunca está ocupado para nosotros, hermanos. Siempre está presto para oírnos. Pero, dice el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. O sea que Dios sí puede tener su oído presto. Pero ¿qué estorba mi oración? Mi pecado. Cuando yo peco contra Dios, cuando yo ofendo a Dios, cuando yo no le doy la gloria a Dios. El miércoles pasado estábamos hablando de Juan y Pedro que subían al templo para orar. Tenían una hora, hermanos, para orar. Los creyentes, los primeros creyentes, hermanos, tenían una hora para orar. ¿Y qué hacemos nosotros los creyentes? El miércoles me voy a poner a lavar ropa. El miércoles me voy a poner a hacer esto. El miércoles, y dedicamos cosas, hermanos, cosas en vez de darle la honra y la gloria a Dios, la hacemos y nosotros, porque decimos, creo que no es tan malo. Mira, ya falté un miércoles, ya falté 2, ya falté 3. Ya me aventé un mes, ya me aventé un año y no ha pasado nada. Y dice Dios, oculto mi rostro para no oírte por tus iniquidades, por tus pecados. El pecado causa una pared divisoria entre el hombre y Dios, porque Dios es santo, hermano, Dios es puro. Pero hay buenas noticias. Gracias a Dios por la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Proverbios 15. Regresemos a Proverbios, capítulo 15, aquí donde leímos hace un momento. Proverbios capítulo 15, versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío. ¿Es verdad esto? Sí. Hay una pared divisoria. El pecado impide que el hombre pueda acercarse a Dios. Sí, por eso cuando tú aceptes a Cristo, tienes que pedirle a Dios perdón por todos tus pecados para que esa pared sea quitada. Dios la quite, Dios borre tus pecados y dice que los olvida. Jamás Dios se va a acordar de tus pecados, ¿sí? Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Dios nunca se acordará de tus pecados, porque dice que son abominación a Él. Abominación es a Jehová el camino del impío. Pero ¿qué dice la segunda parte? Mas Él ama al que sigue la justicia. Y esta es la buena noticia, la manifestación de su santidad. Aunque Dios aborrece el pecado, como ya lo mencionamos, también ama al que sigue la justicia. Y si tú sigues las cosas justas de Dios, tú entregas tu corazón a Dios, tú buscas a Dios, cuando tú lees la Biblia, cuando tú vas al templo, cuando tú oras, cuando tú tuviste fallas y le dices, Señor, mira, fallé, perdóname, ayúdame, ¿qué hace Dios? Te perdona, te limpia y sigues la justicia, como dice nuestro verso. Mas Él ama al que sigue la. Entonces, hoy que veniste al templo, ¿es algo justo, sí o no? ¿Verdad? Dios, esto dice Dios, yo amo lo que tú estás haciendo, las cosas justas, lo que es justo. Tú amas la justicia y yo amo esto, dice Dios. Yo amo
al que sigue la justicia, las cosas justas. ¿Qué dice nuestro verso que sabemos la mayoría? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que dice la Biblia que dio a su Hijo unigénito. Y esta es la buena noticia, que Dios aborrece el pecado, al impío, pero ama al pecador. Estos son los conceptos claros que podemos mirar en esta manifestación de esa santidad. Él murió, hermanos, para que pudiéramos ser perdonados. ¿Sí? En otras palabras, Él murió, hermanos, para que tú y yo seamos buenos. Por eso murió Cristo, para que tú y yo seamos buenos. Hoy nosotros podemos ser gente de bien, podemos ser gentes buenas, porque Cristo murió por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Él nos amó tanto que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Por eso Él murió para que seamos perdonados, limpios de nuestros pecados. Él murió para hacernos buenos a cada uno de nosotros. Tú eres bueno, gracias a Dios, porque Cristo murió por ti. Ahora la pregunta es, ¿cuánto amamos la santidad de Dios? Al extremo de sacrificarnos por ella. ¿Cuánto amamos esa santidad? Que Dios es santo, que Dios es puro, dispuesto a que podamos sacrificarnos por ella, dispuestos a dejar. Yo conozco personas que, es que yo no puedo dejar de tomar, es que yo no puedo dejar de fumar, es que yo no puedo dejar esto, es que yo no puedo dejar. Es mentira. No quieres sacrificarte. Cristo ya se sacrificó por ti. Cristo ya dio su vida por ti. Ahora te corresponde a ti sacrificarte por esta santidad de la cual estamos hablando. Y esto nos lleva a tres conceptos muy claros. Hebreos capítulo 12, aquí encontramos el primero, en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor. Ya que Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos por esa santidad de Él. Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Miren lo que hemos recibido. Así que, estoy en Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Número 1, para los predicadores, tengamos que, ¿qué debemos tener, hermanos, nosotros? Gratitud. ¿Y qué sigue diciendo? Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Aquí es la forma en la cual tenemos que acercarnos a la santidad de Dios. Dice que con temor y con reverencia. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo vienes a la casa de Dios? ¿Cómo vienes a su presencia? Ya que Él es santo, que Él es limpio, que Él no tiene nada que ver con el pecado. ¿Sabes qué hago yo? Yo le pido que me perdone. Antes de que yo venga, le digo, Señor, perdóname. Si te he ofendido, si hay cosas en las cuales estoy faltando, perdóname. Perdóname mis pecados. Límpiame. Tengo que acercarme con temor. Y luego dice, y reverencia. ¿Cómo se hacía antiguamente, hermanos? La gente adulta y la gente joven. ¿Sí? Venía el jovencito y estaba el viejito ahí, ¿verdad? Y hasta unos venían, hasta le besaban la mano ahí, ¿con qué? Con reverencia, con respeto, por las canas. De hecho, la Biblia nos habla del trato hacia las personas adultas. ¿Sí? Dice que debemos respetar las canas. Debemos respetar esto. Hermanos, aquí debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Ya que Él es santo, ¿cómo te acercas a Él? ¿Cómo lo buscas a Él? Es que lo busco porque sé que todo lo que yo pida me lo da. ¿Así debemos acercarnos a Él? No, con temor. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando vio la zarza,
ardiendo y que no se consumía. No sé, yo me imagino Moisés la curiosidad, ¿no? Quería mirar aquello. Y le, hey Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo. Entonces debemos acercarnos con temor y con reverencia. Yo debo acercarme a Dios, a este Dios que es santo, que es limpio y que nada tiene que ver con el pecado, hermanos. Tengo que acercarme con Él con temor. La palabra temor no significa miedo, ¿sí? Aunque la palabra temor es miedo también, pero este temor del cual estamos hablando del respeto. Estamos hablando de ese concepto que debemos tener de Dios más alto, que Él es limpio. Nosotros somos pecadores, nosotros fallamos todavía, pero Dios no. Y gracias por Cristo que murió por nosotros en la cruz, podemos pedirle perdón y que nos ayude. Pero debemos acercarnos a Él con temor. Vamos a cantarle un himno y lo vamos a hacer ¿con qué? Con temor. Ah, luces en el puerto. Entre tinieblas navego. Como si fuera cualquier canción que estamos cantando. No, hermanos. Vamos a cantarla con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con temor, dice la Escritura, y con reverencia. Así nos lo dice la Escritura. ¿Cómo dice aquí? Y por ella sirvamos al Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Y qué dice la última parte? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ay, está fuerte esto que sigue, pero no tiene nada que ver con mi tema. Pero debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Por eso Moisés, cuando se acercó a esa zarza, tenía ¿qué? Temor. Tenía curiosidad. ¿Por qué la zarza no se consumía? Y hermanos, se acerca Moisés con temor, con reverencia ante Dios en ese momento. Hermanos, así debemos acercarnos a Dios. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, por favor. Eclesiastés capítulo 5. Proverbios, Eclesiastés, ahí estoy. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Yo ya llegué. Capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5. Por favor, Eclesiastés capítulo 5. Si ya llegaste al capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5. Vamos a esperar que todos lleguemos. Ya creo que la mayoría ya llegamos. Si no, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Gracias por los hermanos que nos ayudan en la pantalla. Ahí está en su pantalla, si no lo ha encontrado usted. Número 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ah, muy bien. Cuando fueres a la casa de Dios, número 1, guarda tu pie. Ahí está. Número 1, guarda tu pie. Número 2, aquellos que se sientan atrás, hermanos, ¿qué dice? Acércate más. Acércate más. Sí, aquellos de atrás. Todos queremos sentarnos muchas veces atrás. Que uno que ya no hay lugar, ahí atrás. Pero saben, miren, estamos equivocados. Dice, acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El 2, versículo 2. No te des prisa con tu boca. O sea que cuando venga yo a la casa de Dios, con mucho cuidado, voy a decir, Señor, te prometo que voy a hacer esto, Señor. Voy a hacer este compromiso. ¿Cuántos a veces venimos al altar y hacemos compromisos y no cumplimos? No te des prisa, no te des prisa. Piensa bien lo que estás haciendo. Ahora tú vas a decir, si no me comprometo, ya la libré. Error, peor tantito. Si tú no te comprometes, peor, porque estás en lo malo, pues. No quieres tú dar el paso de buscar a Dios, ¿sí? Pero dice aquí el verso, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ahí tú vas a decir, en acciones de gracias, por eso yo no doy acciones de gracias. Error. Debes dar acciones de gracias. Tus palabras deben de ser muchas. Tus palabras deben de ser pocas. Cuando estás aquí delante, vamos aquí, a ver, vamos a cantar y están platicando, ¿verdad? Sean pocas tus palabras. Estás delante, no del que está dirigiendo, estás delante de Dios. Dios. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación, ¿cierto o no? Hoy el domingo ya vengo todo cansado, y el lunes tengo que ir a trabajar, pastor, y yo tengo ni ganas de ir el lunes al trabajo. ¿Por la mucha qué? Organiza tu tiempo. Organiza tu tiempo. Sabe organizar tu tiempo. ¿Hay tiempo de descansar, sí o no? ¿Ocupas un tiempo de descansar? Pastor, me la paso descansando todo el día, pastor. No, tampoco. Sí, pero ocupa tus espacios, tus descansos, ocúpalo. Porque de la mucha ocupación, dice, viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces, cuando vayas a la casa de Dios primero, número 1, dijimos, guarda tu pie. Ahí está número 1, guarda tu pie. O sea, cuídate en los lugares donde tus pies te llevan, donde te conduces. ¿Sí? Yo a veces tengo que pasar por los depósitos, pero a veces les doy vuelta. ¿De verdad? No porque se me antoje, sino porque es un lugar no grato. ¿De verdad? Yo les he contado de mi familia. Mi abuela tenía cantina al lado. Entonces empecé a conocer ese ambiente espantoso, hermanos. Es feo. Nada grato, honestamente. ¿Sí? A veces bromeo yo con esto, pero ya hablando serio, hermanos, son lugares, la verdad, nada favorables. Guarda tu pie, cuida tu pie. Y a veces yo para no pasar por ahí, me doy vuelta por otro lado. O veo que están tomando y no paso por en medio. A veces he pasado por en medio, ¿sí? Pero hermanos, guarda tu pie, cuida tu pie, de dónde te llevas, a dónde andas, dónde te conduces. Guarda tu pie. Y luego, número 2, acércate. Vas a la casa de Dios, no te alejes, no seas de los que te sienten atrás. Acércate adelante, siéntate adelante. Busca los lugares de adelante, búscalos. ¿Sí? Yo les hablaba el miércoles que el pastor no tiene lugar. Si tú te sientes en mi lugar o donde yo me siento, yo no tengo lugar. ¿Sí? No es nada mío. Sí, pero qué bueno que tú te acerques a la casa de Dios. Acércate, debemos acercarnos entonces a Dios con temor y con reverencia. Lo vemos y aquí encontramos varios consejos en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a nuestras decisiones. ¿Sí? Verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Entonces, si prometes algo, cúmplelo. ¿Sí? A veces cuando alguien me promete, nos vamos a ver a las 5, ahí estoy yo a las 5, vamos a vernos a las 4, ahí estoy a las 4, cumple tu promesa, cumple lo que prometes, ¿sí? Ten cuidado con tus palabras. Número 2, ¿ya se murió el micrófono? Ya se murió. Bueno, sí, ya, pero ya me revivió. Ok, número 1, entonces debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. ¿Ya se murió ahora sí? Ya quiere decir que ya termine, ya estoy terminando, hermanos, ya estoy terminando, ¿sí? Número 1, entonces, acércate a Dios con temor y reverencia. Número 2, hermanos, pues no quisiera que lo miráramos, pero bueno, en la Biblia encontramos, hermanos, que debemos tener una idea exacta del pecado, ¿sí? Nosotros, hermanos, como creyentes debemos tener una idea exacta de lo que es el pecado. Y hermanos, todo lo que es pecado, ¿sí? Dios lo aborrece. Y cuando nosotros tenemos este concepto claro, hermanos, de lo que es el pecado, ¿sí? Cuando alguien me pregunta, oye, pastor, ¿y es malo esto? Todavía la persona no tiene un concepto claro de lo que es el pecado. Pero cuando tú ya tienes un concepto claro, que tomarte una coca no es malo, pero maldecir a alguien es malo,
o decir mal de alguien es malo, entonces tú vas a tener un concepto claro. Cuando tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, y cuando tú tienes un concepto claro, una idea exacta de lo que es el pecado, como Dios lo ve, y dice en la Biblia que el pecado Dios lo ve y lo aborrece. Así hace Dios, ¿sí? Me gusta el libro de los Salmos cuando dice que hay pasajes donde dice que Dios aborrece la mentira, ¿sí? Cuando aborrece Dios la mentira, Él abomina la mentira, no quiere la mentira, ¿sí? Y para nosotros, como seres humanos, es tan fácil mentir, ¿no? Oye, ¿por qué no viniste al templo? Es que, ¿cierto o no? Y es que, y sacamos esques y peros y excusas, hermanos, porque eso es sencillamente excusas que ponemos muchas veces a Dios, hermanos. Pero debemos tener un concepto claro de lo que es el pecado. Y si tenemos nosotros un concepto claro de lo que es el pecado, entonces tendremos una idea exacta de cómo Dios ve la santidad o tiene la santidad. Mientras nosotros no miremos, hermanos, pues creo que esto que hiciste, Timo, o Keren, o Víctor, o Elvia, no es tan malo. Creo que es bueno, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? No. Hermanos, si está mal aquí y está mal donde sea, hermanos. ¿Sí? Si hacemos algo malo, hermanos, está mal aquí y donde sea. Yo les he contado de niño, ¿sí? Cuando era yo niño, y robaba, hermanos. Sí, le robábamos las chaparritas, se llamaban los refresquitos, ni los sabíamos destapar, les hacíamos hoyo con un clavo y nos los tomábamos atrás de hay las botellas ahí, nosotros qué inocentes, ¿no? Nos robamos, y ahí estaba el botellerío en la parte de atrás, la evidencia, todavía la habíamos escondido, ¿no? Pero ni eso sabíamos nosotros que eso era robar, porque ni escondíamos, ahí estaban las botellas ahí, y el Señor nos ponía todos los días otra botellita, así hacía el Señor. Y nosotros éramos niños y lo hacíamos. Pero eso se llama robar. Y los creyentes ahora trabajamos, dice la Biblia, con nuestras manos, para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. ¿Ya se murió? No, ahí está. Hermanos, entonces debemos tener una idea exacta de lo que es el pecado, y cuando tengamos esta idea exacta de lo que es el pecado, hermanos, en nuestra vida, sí, a veces lo vemos el daño, cómo se lo causa a otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que toma, la vemos batallando, la vemos con su esposa, con sus hijos, batallando, hermanos. El pecado daña, el cigarro, la marihuana, tantas cosas, ¿sí? Los malos pensamientos, hermanos, también dañan, ¿sí? Muchas cosas más, el enojo, la gritería, hermanos, el pecado daña, las hechicerías, los pleitos, las enemistades. Todo esto daña, hermanos, y por lo tanto, si nosotros tenemos una idea exacta de lo que es el pecado, así podemos tener una idea exacta de la santidad de Dios en la vida de nosotros, hermanos. Job tenía esto muy claro en su vida. Por último, debemos acercarnos a Dios, hermanos, sencillamente a través de Cristo. No tenemos nosotros, hermanos, méritos propios. Yo por mis propios méritos no me puedo acercar a Dios. Tengo que acercarme a través del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestros dolores, ¿sí? Y dice la Biblia para que nosotros vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, estas tres conclusiones podemos llegar en cuanto a la santidad de Dios. Número 1, acercarnos con temor y reverencia. Y número 2, debemos tener un concepto claro de lo que es el pecado. Y cuando tengamos un concepto claro de lo que es el pecado y cómo daña, hermanos, en la vida de nuestros semejantes, en nosotros mismos, hermanos, entonces podemos tener un concepto claro de la santidad de Dios, porque Dios aborrece lo que es el pecado. Por eso Dios mandó el diluvio. Ustedes verán la historia, y mandó el diluvio porque la gente, su pensamiento era continuamente el mal. Y hermanos, no estamos exentos de pasar lo mismo en nuestros días. La gente, a través de la tecnología, a través de tantas cosas, hay tanta perversidad, tantos malos pensamientos, tantas cosas en nuestra vida, hermanos, que debemos tener cuidado, debemos cuidar qué es lo que miramos. Me gusta el canto de los niños: cuidado mis ojitos al mirar, cuida tus ojos. Yo les he dicho esto:
Hay dos ventanas, nuestros ojos y lo que tú ves en la semana, lo que tú oyes en la semana. ¿Qué crees? ¿Eso te va a llevar a ser más espiritual o ser menos espiritual? Tú lo decides, lo que tú quieras hacer. Y debemos acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús, no por méritos propios. Qué hermoso tema es la santidad de Dios. Porque Dios es un Dios limpio y que no obra el mal. De hecho, no tiene pensamientos de mal para nosotros. Solamente tiene pensamientos de bien. Él quiere hacernos bien a todos nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por todos los buenos propósitos que tú tienes para nosotros de bien. Gracias por esta doctrina tan hermosa de tu santidad para con nosotros. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo y permite, Señor, que cada día, como dice tu palabra, ya que tú eres santo, también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por tu palabra, por todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles antes de que terminemos, en donde tuvimos la lectura. ¿Vas a cortar la transmisión? Córtala, está bien. ¿Sí? Pero quisiera que fuéramos al pasaje de la lectura del día de hoy. Por favor, por último, ya me voy a bajar de aquí. Es Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice el verso 27, después de que dice Dios que seamos santos porque Él es santo. Dice el verso 17, capítulo 1 de Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y me gusta lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra... Hermanos, aquí está, miren, lo que miramos hoy. Hoy debemos conducirnos, hermanos, con temor, con reverencia hacia nuestro Dios. Que Dios nos ayude a seguir en este camino que es el de Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Levantamos nuestra ofrenda misionera. No sé si vino usted preparado, preparada para dar su... Sí, Isaí, ayúdame, Isaí. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Repetimos. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Alguien se me había perdido? Ya. Bueno, puedo hablar de decir, no importa. No, pero sí, premio. Ya tiene que quedar para levantar la silla. Sí, ¿verdad? Una vez más. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Vale? No, de verdad. Sí, a ver, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Muy bien. ¿El cumpleaños? Dios. Muy bien. Dale, hermano. Estaba leyendo. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Isabela. No, Isabela. Puedes. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está. Y una vez, a ver ahora los adultos, el versículo. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Okay, bien. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar nuestro culto de esta mañana entonando el canto o el salmo número 113. Está titulado: Alabad, servidores del Señor o de Jehová. Todos juntos. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso. Se
sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es su gloria, y por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido. Del estrato hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como amable de hijos jubilosos. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria, que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Señor, una vez más te damos las gracias por habernos permitido, Señor, elevar un culto más a ti, esperando haya sido de grato olor, Señor, olor fragante a tus pies, a tu presencia, Padre, y gracias te damos por poder haberlo hecho. Sin ningún contratiempo, con la libertad que tenemos hasta ahora, poder hacerlo, Señor, orar y poder extender y oír tu palabra. Gracias por todo. Explicamos, nos lleves con bien en nuestros hogares.